¿De dónde salió este tema de los subregistros de cuántos realmente fallecieron o no por casos de dengue? Fue un enfrentamiento que tuvo la semana pasada, el jueves, durante la sesión de la Cámara Alta, donde estaban tratando sobre la emergencia sanitaria por 90 días a nivel país por casos de dengue. ¿Qué era lo que decían desde el Ministerio de Salud? Que no se necesita una emergencia, que la situación está controlada. Aunque quiero hacer un paréntesis ahí, Julio Mazzoleni, el ministro de Salud, admitía que la atención era prácticamente de 2 a 5 horas. Si eso es situación controlada, no entendemos cómo sería la descontrolada. A partir de ahí se generaron críticas en el Congreso Nacional y eran una puja entre ambos sectores, doctor, y ellos le acusaban desde el Congreso de que ustedes maquillaban datos porque habían registros reales y registros irreales supuestamente que manejaba salud. En ese entonces se hablaba de 6 fallecidos por dengue. Era jueves. El viernes el Ministerio de Salud hablaba ya de 16, se elevaban a 10 más en una sola semana de los casos y ya se elevaba a 89 los casos que el Ministerio de Salud emitía una defunción de supuestamente personas que fallecieron por casos o de complicaciones o por casos de dengue. Y ahí es donde se generan las cifras de si son reales o no son reales. Doctor, hay un subregistro que tiene el Ministerio de Salud. Los datos que nos dicen hoy, 16 fallecidos, no está confirmado. Puede ser 20, 25, 30. Mira, subregistro hay en el sistema. Pero en mortalidad yo me animo a decir que si hay es mínimo y es porque algo escapa a nuestro control. Pero el subregistro de mortalidad es idealmente el menor que pueda haber. ¿Cuándo? De 89 fallecidos que tenemos, que ustedes emitieron. Que están en estudio. Bueno, 16 está confirmado. ¿Cuántos están en estudio? No, y 89 están en estudio, ¿sí? De eso nosotros habíamos sacado 16, habíamos confirmado, 34 habíamos descartado, que no eran dengue, ¿verdad? Hay varios de esos certificados de defunción donde el médico pone falleció por dengue, ¿verdad? Y activa al equipo de vigilancia de mortalidad, ¿verdad? Donde hay expertos en infectología, no ni siquiera el equipo de epidemiología, sino en servicio de salud, los terapistas se juntan o se habla también con el médico tratante, en algunos casos se habla también, se hace una autopsia verbal, ¿verdad? Se reconstruye si es que el laboratorio dice que tiene dengue, no se discute. Pero cuando el laboratorio dice que no tiene dengue y la clínica es dengue, ahí se discute a nivel de los expertos y se decide si es o no es. Acá lo difícil es cuando el laboratorio dice no es dengue. Parece dengue, pero no es, ¿verdad? Entonces, ahí lo que nos cuesta mucho y ahí lo que enlentece un poco. Es un proceso bastante lento, ¿verdad? Las 10 muertes más, lo que pasa es que nosotros elegimos los viernes para avisar. Nosotros ya sabíamos lunes, martes, yo ya sabía que íbamos a cerrar inclusive 14, 15, al final fueron 2 más, ¿verdad? Fueron 16. Pero para no generar desde las 5 de la mañana que están llamando casi morosamente para decir murió alguien más de dengue, ¿verdad? Para evitar ese tipo de cosas decidimos que los viernes sea el día donde sacamos estos datos, ¿verdad? Los datos más oficiales que tenemos. Muchísimas causas muertes que aparentemente son dengue no terminan siendo. Eso es un problema, ¿verdad? Que vemos, de hecho se vio y de alguna manera nos sirve. Una de las primeras muertes de esta chica de 18 años, la de Luque, recordarán, ¿verdad? Que ya se le etiquetó como muerte por dengue, ¿verdad? Y bueno, pudimos nosotros descartar, la familia hizo otro estudio en el sector privado, le salió lo mismo que nosotros hicimos. O sea, dentro de todo hacemos lo que podemos, ¿verdad? Es lo más difícil en un periodo de epidemia. Cualquier muerte que ocurre con fiebre, el médico no puede descartar el dengue y nos pone en su diagnóstico de función sospecho de dengue. ¿Y los casos, doctor, los casos que ustedes están manejando? Los casos sí, los números, ahí sí hay un subregistro que ¿De cuánto estamos hablando? Y es difícil saber. Nosotros somos conscientes de lo que vemos en la punta del iceberg o una ventana del problema, ¿verdad? Nosotros ahí más o menos y a partir de ahí hacemos las estimaciones, ¿verdad? Como te estaba mostrando recién, nosotros ya superamos los históricos de todas las otras epidemias. O sea, si vamos a estar ocultando es para quedarnos detrás de alguna, ¿verdad? No para ser primero, ¿verdad? O sea, vamos a entender, acá el número de notificaciones que estamos teniendo es lo más transparente posible, pero nosotros sabemos, hay un montón de gente que no consulta. ¿Cuántas notificaciones tenemos por semana? Datos reales que ustedes están viendo. Alrededor de 20.000 cerramos la semana pasada, ¿verdad? ¿Y los subregistros con subregistros cuánto se le daría? Y es difícil estimar. ¿Podría duplicarse? Podría triplicarse también, ¿verdad?
¿verdad? Depende de qué fase de la epidemia. Cuando es toda una ciencia el estudio del subregistro, ¿verdad? Acá la fuerza de la epidemiología es poder predecir y poder hacer planificar de acuerdo a lo que vos estás viendo. Hoy vos estás viendo la punta del iceberg y a partir de ahí vos decís, bueno, esto es así más o menos grande. ¿Ustedes solamente manejan datos del Ministerio de Salud de todas las redes que están teniendo a nivel país o también manejan de los hospitales del sector privado? Del privado, de los laboratorios privados. De hecho, antes de que termine el año nos reunimos con varios centros privados también, ¿verdad? Donde les mostramos cómo el sistema de notificación, ellos pueden inclusive subir a nuestra red que tienen acceso. Algunos no se comprometieron en eso, pero por lo menos nos envían las fichas. Algunos laboratorios privados renombrados, inclusive de la capital, que nunca habían traspasado los datos, están pasando ahora, se pusieron en contacto con nosotros. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llena? Les mostramos, fue un equipo ahí, nos están pasando. O sea, siempre va a haber un grupo que probablemente nos está informando. Ahí nosotros tenemos el brazo de la superintendencia. Cuando nosotros pillamos que un lugar del interior, doctor. También los regionales funcionan bastante bien. Los privados del interior sí, todavía están muy flojos en eso. Algunos sí, otros no. Hay algo que a mí me preocupó mucho en la conferencia del resumen epidemiológico que hicieron el viernes de normalizar una atención de entre 2 a 5 horas. Y gente de la Organización Panamericana de la Salud participaba de la conferencia de prensa y ellos decían de que sí, que efectivamente la atención en epidemia o en un momento epidemiológico grave como la que estamos viviendo nosotros es casi normal. ¿Se puede normalizar una atención que un chico esté entre 2 a 5 horas sentado en IPS, sentado en cualquier hospital y no ser atendido, doctor, 5 horas? Bueno, no es mi campo, ¿eh? Me vas a meter en cancha, te voy a hablar como si fuera yo el ministro, ¿verdad? Pero no, yo creo que tenés que hablar eso con la red de servicios, que es lo que yo te puedo decir, yo soy epidemiólogo. Pero sí te invito a entender también una parte. O sea, acá es importante entender que una persona entra, se clasifica el riesgo, ¿verdad? El grave entra primero, el que está con fiebre va a tener que esperar si es fiebre nomás, si tiene alguna comorbilidad, tiene otra coloración del RAC, ¿verdad? Otra priorización. Hay que entender que en ese periodo se le atiende, se va para el laboratorio para hacer ese análisis, se espera el resultado y le vuelve a atender a otro médico con las directrices según el análisis. O sea, se hacen un montón de cosas, no es que esperan para que le vean una vez nomás, ¿verdad? Se hacen varias cosas en ese lapso. No, doctor, hay gente que llega a los hospitales y espera esas 3 a 5 horas para ser atendido por única vez, no es porque ya te hiciste los estudios. Puede ser, y sí, no, y puede ser. La verdad que estamos saturados, ¿verdad? Es muy probable que sea así, pero el que esperó 3 horas estoy seguro que no era el que estaba grave, ¿sí? No importa, vos tenés un dolor mínimo, no podés esperar 3 horas. Te invito a mirar ahora mismo qué está pasando en Estados Unidos, en Inglaterra, en Londres, en París, en Madrid. ¿Qué está pasando con influenza? Todos se están quejando, 12 horas de espera en las urgencias de Madrid, en las urgencias por influenza. Y eso sí es algo que me preocupa. Si nosotros tenemos que estar preocupados por algo, es por la epidemia de influenza que se nos viene. O sea, este año parece que estamos apretados por sarampión, que estamos... Una epidemia a otra, vamos a saltar. Se nos van a juntar probablemente las dos epidemias, ¿verdad? Las dos curvas epidémicas, un inicio de influenza con el descenso del dengue. ¿Qué tenemos que hacer ya, doctor? Porque lo de dengue ustedes lo anunciaban, se cumplió. ¿Qué tenemos que hacer, mamá, papá, en esta época escolar para evitar esa transmisión masiva de casos de influenza que está anunciando que va a haber una epidemia paralela prácticamente? Ahora, en este momento, todavía nada. Las vacunas van a llegar para mediados de abril, ¿verdad? Aquí sí vacunar a la población de riesgo. La gente que muere de influenza, la influenza mata mucho más que el dengue, 150 personas al año según nuestros registros, ¿verdad? Vacunar las personas que tienen comorbilidad, porque el 80% de las personas que mueren por influenza son adultos mayores, personas que tienen alguna comorbilidad. Los jóvenes que murieron eran los que tenían problemas cardiovasculares, problemas pulmonares. Estos sí o sí tienen que vacunarse. Estos son los que mueren. Los niños que murieron eran justamente un niño que estaba esperando un trasplante con un problema cardíaco, otro niño que era síndrome de Down. Estos son los niños los que tienen que priorizar la vacuna y luego acceder las demás personas, ¿verdad? Mucha atención entonces, porque en el mes de abril van a llegar las vacunas y ya va a estar disponible a mediados de abril, dice el doctor, ya va a estar disponible para la aplicación y que la gente acuda masivamente a aplicarse, porque recordemos que lleva 14 días para que el cuerpo finalmente se pueda llegar a inmunizar. ¿Es así, doctor? Así mismo, en 2 semanas. Para cerrar solamente, ¿por qué le acusaste al Congreso Nacional de que esta declaración de emergencia era para abrir la canilla y liberar los fondos en época electoral? Yo no la acusé. Yo lo que hice es un recorrido histórico. La senadora de Siria Masi dijo que usted dijo eso. Y probablemente no escuchó lo que yo dije.
le dijeron algo. Yo no dije. Yo lo que dije es un recorrido histórico de las declaraciones de emergencia. ¿Y cuándo se declararon? Tuvimos epidemia con 300 muertes y no se declararon. No se declaró emergencia. Entonces, recorrí cada una de las epidemias y marqué cuándo se declaró. Pero diste a entender entonces eso, por eso se tomó. Y si doy a entender, depende del entendedor. Bueno, esa es aparentemente la confusión que hubo, porque el jueves la senadora de Siremasi decía: nos están acusando, Guillermo Sequera, de la Dirección de Vigilancia de la Salud, de que nosotros lo que queremos es abrir la canilla en época electoral para que se utilice a discreción los fondos públicos en años en donde se elige un nuevo intendente.